Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren todos bien en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y como mencioné el domingo, ya pronto estaremos regresando a nuestras reuniones en nuestro edificio. Así que en los próximos días estaremos anunciando nuestra fecha de regreso. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema ¿dónde estás? Después de que Adán y Eva desobedecieron, el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Pero cuando pensamos en esta pregunta, es bueno entenderla como una pregunta universal. Es la pregunta de Dios para todos nosotros. No solamente la pregunta de Dios para Adán y Eva, sino la pregunta de Dios para todo ser humano. Es una pregunta que Dios hace para nuestro beneficio. Si lo pensamos, Dios sabe dónde estamos, pero en muchas ocasiones nosotros no sabemos dónde estamos. Así que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, lo está haciendo para el beneficio de Adán. Y lo mismo sucede cuando nosotros escuchamos esta pregunta, es para nuestro beneficio. Algo también que es bueno considerar cuando pensamos en esta pregunta es que Dios no nos está preguntando dónde estamos físicamente. Ni siquiera es una pregunta acerca de nuestra condición moral. Es más bien una pregunta acerca de nuestra posición en relación a Él, en relación a Dios. Podríamos utilizar otras palabras para hacer las mismas preguntas y sonaría más o menos así. ¿Dónde estás en tu relación conmigo? ¿Qué tan importante soy para ti? Es una pregunta que Dios hace una y otra vez. Pudiéramos decir que es una pregunta que encontramos a lo largo de la Biblia. Dios hace esta pregunta una y otra vez a nuestras vidas, a nuestro corazón. Lo vemos haciéndola a través de Jesús, con diferentes palabras, pero al final es la misma pregunta. Jesús preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? A Pedro le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Como dije, hay miles de años entre la pregunta de Dios a Adán y las preguntas de Jesús, pero es la misma pregunta. ¿Qué tan importante soy para ti? ¿Dónde estás en relación conmigo? Pero esta pregunta no solo se contesta con palabras, se contesta con nuestra vida. Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Lo triste es que Adán vivió escondiéndose de Dios. Se escondió detrás de una hoja de higuera, se escondió detrás de su esposa, se escondió detrás de las excusas. Así es como Adán contestó a la pregunta, ¿dónde estás?, escondiéndose. Y debemos de analizar nuestro corazón, porque a veces nos puede suceder a nosotros lo mismo. Cuando escuchamos la pregunta de parte de Dios, ¿dónde estás?, sin darnos cuenta, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra vida, podemos escondernos de esa pregunta. Pero luego tenemos el ejemplo de Pedro, cuando escuchó la pregunta de parte de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, ¿me amas? A esas preguntas Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dije que Adán vivió escondiéndose. Pedro vivió y murió aferrado a su respuesta, aferrado a la respuesta de que amaba a Jesús. Vivió para honrar a Dios.
Qué bueno sería que tú y yo pudiéramos contestar como Pedro, que pudiéramos hacerle frente a la pregunta de Dios cuando nos dice, ¿dónde estás? Y que no nos escondamos de esta pregunta, aunque a veces el contestarla puede ser difícil para algunos, pero es lo mejor que podemos hacer, contestar a esta pregunta. Si reconoces que Dios te está haciendo esta pregunta y no quieres esconderte como lo hizo Adán, entonces quiero animarte a contestar con las actitudes correctas del corazón. Creo que hay ciertas actitudes correctas de nuestro corazón cuando sentimos que Dios nos está haciendo esta pregunta. Cuando sentimos que Dios nos está preguntando dónde estamos. Cuando sentimos que Jesús nos está preguntando si lo amamos, si entendemos o si reconocemos quién Él es. La primera actitud es el ser vulnerables a la pregunta. La vulnerabilidad nace cuando escuchamos la pregunta y nos adueñamos de ella. Se vuelve nuestra pregunta. ¿Dónde estoy en relación a Dios? ¿Dónde estoy en relación a Dios mismo? Nos adueñamos de la pregunta cuando reconocemos que es una pregunta que necesita ser contestada con nuestra vida, más que con nuestras palabras. Como lo vimos en el caso de Adán y en el caso de Pedro, ellos contestaron con sus vidas. Y lo mismo sucede con nosotros. Tú y yo necesitamos contestar esta pregunta con nuestra vida más que con nuestras palabras. Es la pregunta que tiene la intención de conectarnos con nuestra necesidad de Dios. Empezamos a reconocer que lo necesitamos cuando empezamos a creer que Él es bueno. Creo yo que esta fue la diferencia entre Adán y Pedro. ¿Por qué Adán no pudo contestar correctamente? ¿Por qué Adán se escondió ante la pregunta? Y creo que la razón fue porque Adán dudó si Dios era bueno. Tú y yo necesitamos creer en la bondad de Dios. Una vez que empezamos a creer que Él es bueno, nos daremos cuenta que lo necesitamos. Adán tuvo miedo, no creyó que Dios era bueno, por lo tanto no fue vulnerable. Otra actitud del corazón que contesta la pregunta ¿dónde estás? Es el anhelar estar cerca. El anhelar estar cerca es una evidencia de ubicación. Demuestra que sabemos dónde estamos, aunque solo sepamos que estamos lejos. El anhelo de estar cerca nos empuja en la dirección correcta. Así que cuando pensamos en cómo contestar a esta pregunta, número 1 es ser vulnerables. Número 2 es responder con un anhelo de estar cerca, especialmente, ¿verdad?, cuando entendemos que estamos lejos. Adán y Eva no se conectaron con este anhelo y vivieron lejos de Dios. ¿Qué hubiera pasado con Adán y Eva si hubieran demostrado que a pesar de haber pecado y de estar lejos, anhelaban estar cerca de nuevo? Yo pienso que hubiera pasado con ellos lo que pasó o lo que pasa con todo ser humano que quiere acercarse a Dios. Dice la Biblia en varios pasajes, al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Creo que cuando pensamos en la historia de Adán y Eva y pensamos qué hubiera sucedido si hubieran hubieran contestado a esta pregunta con el deseo de acercarse a Dios. Indudablemente Dios no los hubiera rechazado, así como no nos rechaza a nosotros. Esas son las promesas de Dios para todos aquellos que queremos acercarnos.
Así que cuando escuchamos la pregunta, ¿dónde estás? Es con la intención, es con la intención de despertar en nosotros esa hambre, ese deseo que tenemos de Dios. Como dije, es una pregunta para nuestro beneficio. Tú y yo necesitamos responder a la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en relación a Dios? Creo que en este tiempo que estamos viviendo, esta pregunta es muy, muy relevante. ¿Dónde estás en relación a Dios? En un tiempo donde no nos hemos congregado, en un tiempo donde no hemos estado haciendo aquello que la Biblia nos dice, que no dejemos de congregarnos. Obviamente entendemos las razones por qué lo hemos hecho, pero sin duda esto puede tener consecuencias que no anticipábamos. Y es bueno hacernos la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en relación a Dios? Cuando reconocemos que estamos lejos, pero tenemos el anhelo de acercarnos, Dios siempre honrará ese anhelo. Y por último, una de las actitudes que mejor responden a la pregunta de dónde estamos es el confiar. No hay nada que revele mejor dónde estamos en una relación personal que la confianza o la ausencia de ella. Cuando tú piensas en las relaciones personales que tú tienes, el que tú confíes en una persona revela dónde estás en relación a esa persona. Revela que estás cerca, revela que lo amas o la amas, revela que puedes confiar en ella. Pero la ausencia de confianza, ¿verdad? Nos hace ver que estamos lejos, que no conocemos a la persona. Y cuando pienso en aquellos que contestaron esta pregunta, ¿dónde estás? A través de la confianza, me lleva a Jesús mismo. Jesús también tuvo que contestar a la pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta para todos nosotros. Y qué increíble, ¿verdad? Que Jesús mismo tuvo que contestar esta pregunta. ¿Dónde estás en relación a mí? ¿Dónde estás en relación al Padre? Y Jesús contestó esta pregunta en la cruz, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la duda. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También podemos entender y reconocer que en la cruz, y especialmente si lo analizamos más de cerca, Jesús estaba haciendo referencia a las promesas de Dios en el libro de los Salmos. Salmos 16:10 dice, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, Jesús estaba confiando en Dios. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, Jesús estaba contestando esa pregunta y estaba contestándola diciendo, confío en ti, confío en tus promesas. En medio de las dificultades de nuestra propia vida, sería bueno que contestáramos bien a esta pregunta, que nuestra propia vida contestara a la pregunta, que pudiéramos como Jesús contestar de la manera correcta. Qué bueno sería que cuando Dios nos pregunte ¿dónde estás?, que tú y yo pudiéramos contestar con nuestra vida, así como lo hizo Jesús, estoy confiando en ti. Cuando pensamos en este tiempo difícil y cuando escuchamos la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en relación a mí? Que nuestro corazón pudiera contestar, estoy confiando en ti. Esa pregunta es muy importante, es la pregunta universal para todos nosotros. Yo quiero animarte a que seas vulnerable a la pregunta, que te analices
que te hagas la pregunta, que encuentres la respuesta en tu vida acerca de dónde estás en relación a Dios. Que si sabes que has descuidado tu relación con Dios, si sabes que la respuesta a la pregunta es que estás lejos, que respondas a tu anhelo de estar cerca. Que con tus acciones, con tu vida, demuestres que hay un anhelo en ti de acercarte a Dios. Recuerda, su promesa es que Él se acerca a los que se acercan a Él. Pero qué mejor que tú y yo podamos contestar como Jesús, que estamos confiando plenamente en Él, en medio de las dificultades. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que estas pequeñas palabras lleguen a tu corazón, hablen a tu espíritu y te animen a considerar dónde estás. Bueno, buenas noches y que el Señor les bendiga. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiada andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará, lo que has dicho tú cumplirás. Mi corazón te cantará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te cantará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel,
siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre